es sin lugar a dudas el escritor más leído en todo el mundo en lo relativo al fenómeno de los no identificados. Y sin embargo, su fama internacional llegó con la exitosa saga Caballo de Troya. Hablamos de J.J. Benítez, que hoy nos acompaña en El Colegio Invisible para, entre otras muchas cosas, hablarnos de su último trabajo literario. Se titula Las guerras de Yahvé, y en él su autor se enfrenta a millones de creyentes de las religiones judía, cristiana, protestante y musulmana, porque en este exhaustivo estudio analiza el Antiguo Testamento a la luz del fenómeno ovni actual. Su conclusión es demoledora. Yahvé no era Dios. Entonces, ¿quién era? A esta y a otras muchas preguntas nos va a dar respuesta este Navarro Universal. Comenzamos viaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, nos hemos venido además a un hotel que está en el centro de Madrid y al que suelen acudir aquellos que saben juntar muy bien las letras, porque se llama así, el Hotel de las Letras, donde vienen los escritores. Y no voy a desvelar nada, ya lo han dicho nuestros compañeros, tanto Nacho como Bea, en este sumario, que hoy está con nosotros. Vamos a intentar que se quede con nosotros durante todo el programa uno de nuestros queridos referentes de toda la vida, el gran Juanjo Benítez. Laura, buenas noches, hemos venido a hablar con él de su último libro, Las guerras de Yahvé, que ha publicado Planeta hace apenas unas semanas, pero la intención es hablar de más cosas, ¿verdad?, con él. Bueno, es que la verdad es que es un auténtico honor y un lujo poder tener durante todo un programa a Juanjo entre nosotros y lo vamos a exprimir, faltaría. Tú venga, dile tú buenas noches, buenos días. Buenas noches. Buenas tardes. Muchas gracias. Y qué gusto tenerte de nuevo. Sí, la verdad es que sí. Pues sí, es muy agradable estar con vosotros, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque sabéis mucho, tenéis experiencia, lo hacéis muy bien y bueno, eso siempre es importantísimo, ¿no? Qué bonita es la música para llevarte a algunos lugares. Esta música te suena, ¿verdad? Sí. Te traerá recuerdos, me imagino, ¿no? Muchos recuerdos, sí. Yo no puedo trabajar si no tengo música. Claro. Pues para quien no lo sepa, esta es la banda sonora, una de las canciones de la banda sonora de una de las series más extraordinarias, bueno, en fin, a nivel de imagen, de contenido, absolutamente brutal que se han hecho. Planeta Encantado, hecha por Juan José Benítez. Bueno, yo participé un poco. Algo tuviste que ver con esto, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Bien. Después de una mudanza, la número 11, pues en la medida de lo posible, ¿no? Oh. Pero ya estoy instalado, ya vivo en la nueva casa con Inma y bueno, organizándome un poco, ¿no? Tengo ahí investigaciones en marcha, muchos proyectos, muchos libros escritos y bueno, sobre todo ahora me estoy planteando algo muy importante. He cumplido 77 años, sí, y creo que he vivido poco. Qué bueno. He vivido intensamente en la investigación, pero lo que es vivir la vida, disfrutar de la vida, tengo mis dudas. Entonces lo que pretendo ahora, en la medida de mis posibilidades, claro, es disfrutar. Seguir trabajando, investigando, por supuesto, hasta que pueda, pero sobre todo disfrutar de mi mujer, disfrutar de la vida, de los amigos, de la mar. Es la prioridad en estos momentos. Fíjate que me alegra escucharte, porque como nos conocemos hace ya tanto tiempo, es que prácticamente tú a mi generación nos has visto crecer desde que éramos muy chiquititos, 16, 17 años, ¿no? Ahora ya pasamos los 50. Y siempre había un Juanjo Benítez que decía, estoy ya a punto de retirarme, ya no voy a continuar, tengo que dejar los trastos, y escucharte a tus 77 años diciendo, voy a investigar más, qué alegría da. Sí, bueno, la verdad es que uno dispone y el de arriba dice lo que tenga que decir, ¿no? En principio, mientras yo tenga fuerzas, que es lo más importante, sí quiero seguir investigando. Ahora estoy metido en un tema fantástico, increíble, que podría cambiar la historia, que no la va a cambiar, sobre esas piedras grabadas que se han encontrado en el estado de Michoacán, en México.
que son asombrosas. Es decir, yo no he visto ni las piedras famosas grabadas de Ica, Sí. Llegan a lo que hemos visto en estas 60.000 piezas que hay repartidas en ese estado de México, ¿no? Piedras grabadas, figuras de arcilla, donde se ve a unas civilizaciones no humanas conviviendo con los nativos. Y se ven las naves. Y se ven a mis primos. Bueno, yo cuando vi aquello la primera vez pensé, esto es falso. Pero luego empecé a ver que había dataciones muy interesantes de 8.000, de 9.000 años de antigüedad. Nosotros mismos hemos hecho dataciones en España y han salido 3.000 y pico años de antigüedad. Bueno, ahí voy, ¿no? Bueno, pues has dicho civilizaciones no humanas. Hay alguien de este equipo al que se le ha afilado el colmillo, porque yo creo que es el más platillero de todos, que es José Guijarro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, pues feliz, como no puede ser de otra manera, al tener al lado a un maestro que yo creo que a los de mi generación pues todos tratamos de emular, porque todos hicimos ufología en kilómetros, porque todos pasamos nuestra noche en Montaña Roja, porque todos nos sentimos seducidos por el enviado y por esas aventuras que nos pusieron en contacto precisamente con uno de los argumentos del libro, que es que ellos están aquí desde la más remota antigüedad y por lo tanto estoy feliz, ¿no? Lo siguiente. Bueno, pues también tenemos aquí a mi izquierda, en este caso, está nuestro compañero, que es el que pone un poco de cordura en este equipo, también hay que decirlo, que es el más jovencito. Jesús, ¿cómo estás? Pues mira, escuchando esta sintonía, esta canción con la que empezábamos, rememorando muchas cositas, porque yo recuerdo que además por estas fechas me regalaron hace ya unos cuantos años, parece que no, la serie de Planeta Encantado, y estaba pensando en uno de los primeros libros que yo leí cuando me introducí en estos temas, que eran mis enigmas favoritos. Fíjate. O sea que, de alguna forma también, pues muy emocionado, ¿no?, ante los minutos que tenemos por delante. Bueno, pues ahora estamos aquí para hablar de un libro que está encima de la mesa, que se titula Las guerras de Yahvé. Vuelvo a repetir, ha sido editado por Planeta y escrito por Juan José Benítez. La primera pregunta, Juanjo, ¿no es una contradicción hablar de Dios como una persona que orquesta guerras cuando teóricamente debería de ser bondad en estado puro? Sí. Es una de las contradicciones que yo me planteé hace muchísimo tiempo, y casi todos los investigadores del tema OVNI y de otros temas. Cuando uno lee la Biblia, yo me he leído la judía, la cristiana, un montón de Biblias. Lo digo aquí en el libro para intentar hacer un estudio comparativo que empecé hace tiempo, sobre ese Yahvé del Antiguo Testamento y la idea que tenemos casi todos del Padre Azul, o ese Dios, o ese buen Dios, que no tiene nada que ver con los asesinatos de Yahvé. Yo he contado minuciosamente los muertos provocados directa e indirectamente por Yahvé, y salen más de 1 millón de muertos, donde se mata y se asesina a niños, mujeres, animales, ancianos, y además se roban las tierras que tenían legítimos propietarios. Más de 30 etnias asentadas en Canaán, en lo que ahora es Israel, más o menos, durante milenios. Entonces, la primera impresión que produce, con un mínimo estudio de la Torá, del Antiguo Testamento, es que esa criatura, o ese ser, o esos seres, no podían ser Dios, o al menos no es el concepto que yo tengo, y que tiene mucha gente, de ese buen Dios. Es un Yahvé esclavista, es un Yahvé machista, es un Yahvé que desprecia a la mujer, absurdo en muchos momentos, ridículo. Es un Yahvé que, bueno, si un señor tiene una familia y tiene enfermos en su tienda, o en donde estaban ahí en el Sinaí, en el desierto, y necesita leña para calentar a esa familia, y lo hace en sábado, era lapidado. ¿Cómo que lapidado? Sí. Y otras historias muchísimas que son más o menos parecidas. Claro, aquí la pregunta, Juanjo, si me permites un momento, es, entonces, para ti, ¿quién es Yahvé?
Pues mira, después de esos años de estudio, de reflexión y sobre todo de investigación en el fenómeno ovni, yo he visto con enorme claridad que las columnas de fuego, las columnas de humo, los carros de fuego que conducen, que guían al pueblo supuestamente judío en aquella época, hace 3.300 años aproximadamente, eran naves como las que nosotros estamos investigando hoy, o muy parecidas, con una actuación bastante similar en muchos momentos al comportamiento actual de los ovnis. Entonces, Yahvé probablemente, esto es una hipótesis, Yahvé probablemente es un nombre que adoptan una serie de civilizaciones o una civilización que tienen encomendado un proyecto. Y ese proyecto, para mí, es preparar el terreno, el camino, la religión, la unidad nacional de un pueblo a la vista de la llegada de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando mencionas al equipo de Yahvé, te refieres precisamente a esa especie de civilización, supongo. Sí, sí. Bueno, no he encontrado otra explicación plausible. No la he encontrado. Y cuando aparecen esas columnas de humo guiando al pueblo, repito, supuestamente judío, y donde paraba la columna de humo, como no sé, como nos cuentan hoy los testigos de esos cilindros enormes o esas naves portadoras que se han visto y que se han fotografiado muchas veces. Bueno, pues cuando se paran en un sitio, se para el pueblo. Cuando la nave o la nube o los carros de fuego se ponían en marcha, el pueblo se ponía en marcha. Bueno, evidentemente, para aquella gente, 3.300 años aproximadamente, era Dios. ¿Por qué? Pues no sabían lo que era volar. Claro. Y no sabían lo que eran unos seres que bajan de una nave o de un sitio así, de una nube, y tienen unos poderes extraordinarios. ¿A qué conclusión podemos llegar siendo honrados? Que Yahvé no era Dios, era otra cosa. Josep, Jesús, todo vuestro. Sí, pues claro, porque es que Juanjo tiene la habilidad de abrir unos melones tremendos. Siempre hemos dicho que habla en titulares. Es decir, una frase de Juanjo es un titular perfectamente que puede encabezar un artículo o una noticia. Y fíjate, él hace alusión a Yahvé, cuando en realidad, y lo explica en el libro, se habla de los Elohim, que es un plural. Sí. Por lo tanto, ese equipo, ¿no?, al que hacía alusión Laura, muy probablemente tuviera que ver con esos dioses astronautas a las que muchas veces hemos hecho alusión también aquí en el Colegio Invisible. Pero claro, Juanjo, estamos hablando de la injerencia de otra civilización en los designios de la humanidad, que en ese estado primitivo a lo mejor podría entenderse dentro de lo probable, pues para de alguna manera educar o dar unas reglas, pero hoy, siglo XXI, ¿sigue vigente esa manifestación, esa injerencia, esa forma de inmiscuirse en el asunto de los hombres? No tanto, creo yo, por lo que yo sé, por lo que yo investigo, llevo 51 años en la investigación. Ahora es más complicado, supongo, para ellos, ¿eh? En cambio, hace 3.000 años, 3.300, en el siglo XI y XII, con el éxodo de los aztecas, te encuentras con una situación bastante parecida. Es decir, aparece un dios, Huitzilopochtli, que los guía o los conduce supuestamente de lo que hoy es Estados Unidos hasta el México conocido actual. Caramba, y este Huitzilopochtli les dictaba cómo tenían que ser los sacerdotes, los templos, cómo tenían que hacer los sacrificios humanos. Los que enseñaron a los aztecas a abrir el pecho de los prisioneros o de los cautivos, de los que sea, fueron estos seres que navegaban en una serpiente emplumada. Y que, claro, bueno, pues los pobres aztecas se explicaban como podían, exactamente igual que Moisés. Claro. Es decir, mira, yo recuerdo en las investigaciones que yo hice en el Sinaí hace ya unos años, los beduinos del Sinaí decían que sus ancestros les contaban cómo en la época justamente de Moisés bajaban unos dioses del cielo en forma de cubo, con ojos y con patas. Y de esos cubos, que luego darían
darían lugar al dios Dusara de los nabateos, de esos cubos salían unos tíos muy altos. Y dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Claro. Aquello fue una confirmación de lo que yo pensaba. Es decir, en la época de Moisés y de su gente, una serie de civilizaciones, o una gran civilización, no lo sé, me da igual, descienden en un sitio para preparar a una gente para un destino aparentemente lejano, religión, país donde asentarse e identidad nacional sobre todo. Y yo he dicho 2 veces supuestamente judíos, porque hay un aspecto que la gente ignora y que yo he tratado de desarrollar en las guerras de Yahvé. Los arqueólogos especialmente descubrieron hace mucho tiempo, no es nuevo, que los tipos que estaban al este del delta del Nilo, en lo que se llamaba la tierra de Gosen, eran mezcla de nómadas, pastores, bandoleros, que terminaron en esa zona próxima al delta y que terminaron construyendo ciudades para los egipcios. Pero no eran esclavos y no eran judíos. Les llamaban los Shasu. Claro, cuando empiezas a investigar por ahí, te das cuenta de que estos arqueólogos tienen razón. Los tipos que salen, los casi 600.000, según el Antiguo Testamento, que salen de Egipto con Moisés a la cabeza, eran una mezcla pues no sé, imaginaos norteamericanos, asirios, españoles. Había de todo ahí. Había de todo, claro. Pero de todo. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo, con el paso del tiempo por el Sinaí, empiezan a adquirir una identidad nacional. No podemos perder de vista que Abraham era del actual Irak, no era judío. Con el paso del tiempo, bueno, pues admiten el término israelita o judío, porque hay un nieto de Abraham, Jacob, que en una de sus migraciones pues tropieza en un río, el río Yabok, que actualmente en Jordania, con un ángel o con un dios y pelea con él. Y entonces el dios le da un golpe en la cadera y le lastima el nervio ciático. A partir de ahí, ese ángel o dios o lo que sea, o astronauta, le dice: a partir de ahora te llamarás Israel. Pero los que salen de Egipto no son judíos. Estamos en una situación terrible. No me quiero adelantar. De todas maneras, Juanjo, si es verdad que Moisés, que por así decirlo es quien tiene el contacto primigenio, ¿no?, con ese Yahvé, con esa divinidad. Pero no avances nada, que el monte Sinaí lo vamos a tocar un poquito más adelante, que es muy interesante. No voy por ahí, voy a que sí, se establece un poco siguiendo una estela de un libro mítico también, que es el de Salvador Freixero, Israel, Pueblo Contacto, sí. Establece un pacto con ese pueblo. Sí, bueno, yo creo que ellos lo tenían, aceptando la hipótesis de que Yahvé fuera un equipo, aceptando eso, ellos lo tenían todo previsto, desde mi punto de vista, y cuanto más leo el Antiguo Testamento, más convencido estoy. Había un plan, seguramente preparar, repito, la llegada del hombre Dios, importantísimo. Eso nos llevaría muy lejos. Pero estos seres se preocupan de organizar un pueblo, de darle una normativa de salud camuflada siempre con el tema religioso, porque bueno, a ver, ¿por qué está prohibido comerse una centolla en el Mar Rojo? Pues muy sencillo, porque hace 3.300 años, como no te comieras la centolla en el momento de sacarla del agua, podías tener problemas. Claro. Pero como esto no lo entendían esta gente, ni se lo podían decir, lo adaptaron a una normativa religiosa. Y como eso, 50.000 cosas. Sí, el tema del cerdo también. Y metieron la pata con la liebre. Hebreo, claro. Que a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Cuando da
Cuando ese equipo da la normativa de los alimentos que no deben comer, entre otros, dicen la liebre. La liebre no debe ser comida porque tiene un problema con el... ¿Cómo se llama? Bueno, no me sale ahora. Pero el problema es que la liebre mueve constantemente los labios, sí, o la boca, el hocico también, porque tiene un problema de dentición, es decir, le crece muy rápidamente la dentición. Y Yahvé se confunde o se equivoca y dice, ese animal no podéis comerlo, porque rumiar. Sí, Y dices, bueno, esto es increíble, es inaudito. Es decir, ese equipo también tenía sus fallos, pero tenía muy mala leche. No era Dios, no puede ser Dios. O sea, es que es una situación tan desesperante, sobre todo por lo que estamos viendo ahora en Gaza. Los legítimos propietarios de esa tierra, los legítimos herederos de esa tierra, son los palestinos. Yahvé y su gente, los judíos, llegan a esas tierras matando a todos sus legítimos propietarios, a todos, salvo que se rindieran. Eso no es propio de un Dios. Eso es propio de un sinvergüenza y de un canalla. Y hoy estamos viviendo una situación terrible. No sé si llevan 18.000 muertos en Gaza, y quien tiene la razón son los palestinos. Los judíos, yo comprendo que quieren tener su país y su Estado, pero si nos remontamos al origen, a Moisés, a Josué, a toda aquella gente, nos estamos enfrentando a un fraude. Israel, el Estado de Israel, es un fraude. Es evidente, me da la sensación de que con este libro y con tus declaraciones, bueno, pues como ha ocurrido otras veces con otros libros, vas a seguir haciendo muchos amigos. Pero en fin, Jesús parece que quería preguntar algo. Sí, porque me ha resultado muy interesante. Comentabas precisamente al principio, Juanjo, el estudio comparativo que has hecho de los textos religiosos y las diferentes visiones de la Biblia, podemos decir así. Y nos estamos centrando en un Dios muy concreto, en una religión muy concreta, pero claro, yo creo que una pregunta interesante también para los invisibles es precisamente si detrás de esas otras mitologías del mundo antiguo, nos hablabas antes de los aztecas, también podemos rastrear precisamente la pista o la huella, no sé si de esta civilización o de este equipo en concreto, o de tantas otras. En resumen, sí, en las mitologías y creencias desde la antigüedad podemos ver precisamente esa huella de algo ajeno. Por lo que yo he podido averiguar, investigar y sigo investigando, hay muchas culturas que han recibido el apoyo, la ayuda, o no sé cómo definirlo, de civilizaciones no humanas. Es decir, a mí me gustaría que alguien se preocupara de investigar el origen de los japoneses y de los chinos. A ver, los ojos oblicuos y rasgados de estas civilizaciones no tienen sentido en un lugar donde no nieva tan copiosamente como puede ser en el Polo Norte. En el Polo Norte sí tiene justificación los ojos rasgados para evitar los problemas de la reflexión de la luz en la nieve, pero en Japón y en muchos lugares de China no. ¿Eso qué quiere decir? Que hace miles de años unas civilizaciones no humanas descendieron en esas tierras y se mezclaron con los naturales. Un ejemplo, los emperadores son hijos de los dioses. Bueno, pero como esas hay otras culturas en África, en Australia, en América, por supuesto. En Egipto, por ejemplo. En Egipto no digamos. Claro. Es decir, mira, yo recuerdo que estudiando la mitología egipcia me llamó mucho la atención esos dioses que tienen cabeza de rata, cabeza de chacal, Sí, claro. cabeza de halcón. Y bueno, supuestamente es una fantasía de alguien y una mitología que deriva después en lo que deriva. Pero es que en el siglo XX yo he investigado, me acuerdo de un caso en Italia, de una señora que estaba cogiendo flores, y de repente baja un objeto, una nave no muy grande, salen dos primos tuyos pequeñitos y cabezones con cara de rata.
con cabeza de rata. Claro, empiezas a pensar y dices, bueno, vamos a ver, si esto es verdad, y hay otros muchos casos donde los seres, estas civilizaciones, presentan cabeza de águila, cabeza de perro, de chacal, de rata. Si eso es así, a lo mejor la mitología egipcia era real y lo que vieron los egipcios pudieron ser seres de ese tipo. Pues mira, nos vamos a quedar con esa cuestión porque ahora están a punto de llegar nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y volvemos en unos minutos, que esto está tremendamente interesante. Ya sabéis, estáis en el Colegio Invisible. Bueno, pues nada, si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos hablando ni más ni menos que de una contradicción. ¿Cómo es posible que Dios provoque una guerra? Las guerras de Yahvé, el último libro de JJ Benítez. Y nos habíamos quedado justo al terminar la primera media hora, Juanjo, con la idea de que este libro da la sensación de que va a granjearte un buen puñado de nuevos amigos, ¿verdad? Sí. Yo creo que es mi libro más peligroso para mí. ¿Por qué? Pues porque hay que entender que los judíos tienen derecho a defenderse del terrorismo. Yo no defiendo para nada el terrorismo en absoluto. Pero también es cierto que hay que estudiar, y no creo que se haya hecho en serio sobre los orígenes del judaísmo. No se ha hecho. Se trabaja sobre lo actual, sobre, pues desde el año 47 con los ingleses famosos, pero hay que remontarse mucho antes. Es decir, allí había, repito, más de 30 pueblos, etnias diferentes, que lógicamente no quisieron pasar por el aro y decir, esta tierra es mía, esta ciudad es mía y punto. Pero si tú cometías el error de plantar cara a ese equipo, tenías muchas probabilidades de que te arrasaran. Mira, hay un detalle que también ha sido puesto ha salido a la luz gracias a las investigaciones de los arqueólogos hace ya años. Cuando Josué, que ya ha pasado a la tierra prometida, llega a Jericó. Jericó era una de las ciudades más antiguas del mundo, seguramente con más de 10.000 años. Tenía una doble muralla, muy importante, muy altas. Y se repite constantemente en el Antiguo Testamento cómo Yahvé, su equipo, o este equipo, le encanta hacer teatro. Y entonces le dice al pueblo judío, o supuestamente judío, tenéis que dar 7 vueltas a las murallas tocando las trompetas, y cuando yo os diga y os avise tenéis que lanzar un gran grito, y así lo hacen. Y en esos momentos se derriban las murallas. ¿Y qué descubren los arqueólogos en las excavaciones? Que el muro exterior cae hacia afuera y el muro interior cae hacia la ciudad. ¿Por qué? Porque alguien está usando explosivos. ¿Quién? El equipo. El equipo A. El equipo A. Jesús, querías preguntar. No, me parece muy interesante porque precisamente de la lectura de esta clase de episodios que muchas personas en un momento dado pueden interpretar pues desde un prisma religioso sin darle mayor historicidad, claro, es precisamente esa pregunta, ¿no? ¿Qué lectura haces tú de la historicidad de episodios como el que os acabas de narrar o como antes que hablábamos precisamente del Éxodo? No es el único episodio, ¿eh? Allí, una vez que se derriban las murallas, el pueblo, al frente de Josué, matan a 50.000 personas. 50.000. Pues se dice pronto. Es una salvajada. Y eso se repite en otros muchos lugares de Canaán. ¿Por qué? Pues porque el rey o el jefe de turno de esa etnia se niega a entregar lo que es suyo, como es lógico. Entonces, tienes que dejar al margen la religión, porque la religión no tiene nada que ver, aunque sí tiene que ver en ese proceso. Los Yahvé y su equipo, los astronautas, tienen que establecer una religión y muy rígida, y se valen de todos los medios habidos y por haber, aunque sean absurdos, haciendo todo el teatro del mundo. Es decir,
A ver, el Arca de la Alianza es trasladada en un momento determinado de un lugar a otro. Pero resulta que el carro en el que llevan el arca... Espera, no te adelantes, que esto es un tema muy interesante. Ahora vamos a entrar digamos que vamos a intentar viajar en nuestra particular máquina del tiempo al Sinaí para ver qué fue lo que ocurrió allí. Y por supuesto el Arca de la Alianza tiene que aparecer. Pero sí me gustaría, puesto que lo que está claro es que en tu libro lo que haces es una lectura totalmente diferente de lo que son las Sagradas Escrituras. Y me gustaría compartir, puesto que el público de nuestro programa es un público que conoce muy bien este tipo de temáticas, pero también hay un público joven que no conoce a aquellos que fueron nuestros referentes y que también opinaban seguramente de forma muy parecida a ti, y además siendo miembros o habiendo sido miembros ni más ni menos que de esa Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Vamos a escuchar lo que decía de este asunto Salvador Frisedo. Los dioses de la antigüedad que vemos en el Yahvé, que para los judíos es el Dios supremo, es uno de estos dioses. ¿Por qué sabemos que no era Dios universal? Pues cómo se comportó, cómo se comportaba. Pedía lo mismo que los otros dioses. ¿Qué pedía? Abraham, cógete un novillo muy escogido y una oveja muy escogida, ¿vale? Pártelos por la mitad, ábrelos en canal y déjalos ahí. Eso dice la Biblia, que la gente no la lee. Y por la noche, dice, aparecía un hornillo ardiente pasando por encima de todo aquello. ¿Qué hacía el hornillo ardiente? Podríamos decir que es un ovni más, pero bueno, iba absorbiendo la energía de aquello. Y eso lo decía Yahvé, nuestro Dios universal. Y uno dice, ¿pero qué pinta un Dios universal, un Dios espiritual, sacando también exigiéndole que mate animales, igual que los otros dioses? Por ahí deducimos que ese Yahvé no era muy buena persona. Ex jesuita, y bueno, pues parece que Yahvé no era muy buena persona. No, y tenía toda la razón. Salvador era un hombre que tenía una visión muy particular y muy acertada, creo. Entonces, yo te comentaba antes que en un momento determinado el arca es trasladada de un pueblo a otro. El carro en el que va el arca tiene un problema y está a punto de caer, de que el arca se caiga al suelo. Y hay dos hermanos que van allí con el arca y uno de ellos echa mano del arca y la para que no se caiga y queda electrocutado. Caramba, no me parece ni lógico ni justo. Es decir, eso es una canallada, a no ser que el arca sea una especie de transmisor. Y bueno, pues una de sus características podía ser que por allí funcionara la corriente eléctrica. Bueno, a lo que vamos es que la Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento están llenos, plagados de situaciones, de sucesos y de hechos absolutamente injustos. Absolutamente injustos. Eso no lo hace un Dios como yo entiendo que debe ser, la divinidad. Es otra cosa, es otra situación, pero estamos arrastrando 3000 años las religiones que se han derivado de eso, primero la judía, la mosaica, luego la cristiana, los protestantes, no sé qué, por no entrar ya en el Islam. ¿Te parece si analizamos uno de los pasajes más reconocidos de las Sagradas Escrituras, es decir, el encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí? ¿Cómo traduces tú exactamente toda esa secuencia? Bueno, hay varias posibilidades. Es decir, tenemos no perder de vista la época en la que esto sucede, aproximadamente hace 3.300 años. Moisés no tenía ningún concepto, no podía tenerlo, de lo que es volar o de lo que es un holograma. No podía. Nosotros hoy sí. Bueno, entonces, una posibilidad es que cuando Moisés se acerca a la rama que está ardiendo y que no se consume, esté viendo un holograma o esté viendo por encima de la rama esa, del arbusto ese. La zarza, ¿no? De la zarza, que esté viendo algo que está por encima y que está iluminando como si fuera fuego esa zarza. Pero a fin de cuentas, ¿eso qué es? Teatro. Yo soy el que soy. Bueno, pero ¿de qué me está usted hablando? ¿Le está usted diciendo a un señor
que a pesar de ser príncipe de Egipto era probablemente muy primitivo. Le está usted diciendo que yo soy el que soy. ¿De qué me está usted hablando? Estaban preparando un teatro, es decir, cuando no hay agua en el desierto y los supuestos judíos protestan, Moisés agarra la vara que tiene, golpea una piedra y sale el agua. Yo eso lo he visto hace unos años en un pueblecito de Huesca, donde los vecinos, pues una tarde, vieron un objeto posado en la plaza y dos seres muy altos, un hombre y una mujer, que se acercan hacia la iglesia. Y el tipo ve cómo la señora toca con la mano el muro de la iglesia y brota agua. Es decir, bueno, y hay más casos, ¿no?, de la ufología. Entonces, ¿qué hacen esta gente? Están haciendo teatro todo el tiempo. ¿Pero con qué intención? Pues con la intención de acobardar al pueblo. Y de hecho lo demuestran varias veces. Es decir, cuando el pueblo se rebela y fabrica ese becerro de oro, etcétera, etcétera, el tío se indigna y a raíz del asunto del becerro de oro, bueno, pues esa noche, cuando baja Moisés, asesinan a 3.000 personas. ¿Pero por qué? Porque han donado algún anillo, algún brazalete para construir, para fabricar el becerro. No es lógico. Hay dos señores que entran en la tienda de la reunión, que era el lugar donde supuestamente se comunicaba Yahvé con Moisés y los sacerdotes. Entran dos señores con incienso equivocado. En vez de ser incienso de Siria, pues era incienso de Etiopía, yo qué sé. Y los fulmina, Yahvé los fulmina en el sitio, allí mismo, por llevar incienso equivocado. ¿Pero que estamos locos o qué pasa? Sí, esto es más propio, si lo traemos al ámbito más humano, es más propio de un dictadorzuelo que se mosquea porque no hacen lo que él quiere, inmediatamente lo que hace es corto la cabeza de quien sea. Sí, pero ¿cuál es el elemento de poder que hoy día los gobiernos de todo el mundo utilizan? El miedo. A lo mejor todo se sustenta en base al miedo. Por eso en el Antiguo Testamento se repite constantemente, hay que temer a Yahvé, hay que temer a Dios. Y Jesús de Nazaret lo que hace es lo contrario, ¿no? Es decir, él viene a cambiar esa imagen, ¿no? Y por eso dura lo que dura el pobre, claro. Claro. Jesús. Sí, tengo una pregunta que quizá pueda, no sé si resultar hasta cierto punto absurdo, pero quizá interesante, y es ¿en qué momento, ya no tanto en qué momento, sino por qué, dejó de ser religión, vamos a llamarlo así por utilizar el término genérico, y comenzó a ser, digamos, ufología, y empezamos a hacer esa lectura más realista quizá de todas estas historias o todos estos casos que en el pasado eran interpretados desde el punto de vista más místico o religioso? Que yo sepa, esas interpretaciones más cercanas a la ufología que a otra cosa, empiezan prácticamente con la investigación del fenómeno ovni en el siglo XX. Que yo sepa, antiguamente no era así. Antiguamente, pues cuando alguien estaba a punto de enfrentarse como Carlomagno en una de las batallas, siglo IX, aparece algo en el cielo que lo derriba del caballo y lo toman como algo divino. Y es curioso porque en ese derribo del caballo la espada es atraída por el supuesto Dios, como ha pasado muchas veces en la ufología, que cuando alguien tiene algo metálico puede aproximarse o lanzarse sobre la nave, ¿no? Bueno, pero hasta donde yo sé, es a partir del año 47, años 50 del siglo XX, cuando empieza mucha gente a plantearse, antes que yo, por supuesto, como Salvador, ¿no?, a plantearse que, a ver, ¿esto qué es? Nos están tomando el pelo. Es decir, toda la religión, todas las religiones, desde mi punto de vista, todas, tienen un origen ovni. Y no digamos las apariciones marianas. Todas las que yo he podido estudiar, y en mis archivos hay 21.000 apariciones marianas desde el siglo IX.
son fenómeno ovni, provocado por ellos, con visiones de naves, de luces, de seres, bueno, y con propósitos muy concretos. Se diría que hay un vasto plan del engaño. Por supuesto, y yo a veces me indigno, ¿no? Porque digo, bueno, pero ¿por qué las visiones que hubo en la Edad Media de Santiago con su caballo y tal, antes de una batalla, ¿por qué tenían que ponerse estos señores del lado de los cristianos? O el propio Constantino, por ejemplo. O el propio Constantino, que vio una cruz allí en el siglo IV y bueno, pues nada, bendijo a la religión católica, ¿no? Y se hizo ya oficial. Pero es que toman partido, y yo eso no lo entiendo, toman partido a lo largo de la historia por determinados estados, religiones. ¿Pero por qué? Claro, pero ¿Es que los musulmanes no tienen el mismo derecho? Porque a lo mejor esta es una lectura quizá muy vasta y ahora ya nos haces los matices. Hablabas precisamente de las apariciones de Santiago, las podemos citar pues en la Reconquista, por ejemplo, donde el pueblo musulmán también tenía sus propios fenómenos sobrenaturales. Cada una de estas religiones de alguna forma atendería a diferentes civilizaciones enfrentadas, podríamos decir, entre ellas. Bueno, yo no sé qué proyectos o qué planes tienen, pero a mí me causa sorpresa que de repente en el siglo IV, en un lugar, en un bosque donde luego apareció Santiago de Compostela, se vean unas luces evolucionando por encima del bosque y el famoso eremita que llega allí y ve un sepulcro señalado por esos conos de luz. Sí. Y esto además es muy habitual, o sea, es decir, estamos hablando de algo que se ha producido, si nos vamos, bueno, Santiago porque es lo más reconocido, ¿no? Pero si nos vamos a pequeñas apariciones marianas como por ejemplo Garabandal, las niñas al principio hablan de un gran estruendo y de unas luces que se colocan encima de un árbol. En ningún momento hablan de aparición de la Virgen, ni de ángeles, ni de arcángeles. Esto es una interpretación posterior que hace, en este caso, don Valentín, que era el párroco del pueblo. Sí. Pero hablando de sacerdotes, porque es que a mí me encanta precisamente la opinión que tuvieron esos sacerdotes absolutamente díscolos, ¿no? Dentro de una iglesia que por aquel entonces era más complicada. Para introducir precisamente Jesús a nuestros más jóvenes, brevemente, ¿quién era el padre López Guerrero? Porque era un gran amigo de Juanjo. ¿Quién era? Muy brevemente, porque además permíteme remitir a la serie Extraterrestre, donde habéis hecho una semblanza de este personaje, yo creo que increíble. Podríamos resumirlo como se le bautizó durante mucho tiempo, ¿no? Como el cura de los ovnis. Uno de estos primeros sacerdotes en la España franquista en su momento, luego ya obviamente pasó el tiempo, que se atrevía a hablar de la posibilidad desde dentro del seno de la Iglesia de vida extraterrestre, de intención, hablar del fenómeno ovni e incluso, bueno, de fenómenos como la reencarnación, fenómenos paranormales, pero bueno, un sacerdote muy interesado por estas cuestiones. Gracias precisamente a una queridísima compañera periodista, Cris Martín, que es quien ahora mismo tiene prácticamente todo el archivo. Le legó el padre López Guerrero el archivo a Cris Martín. Podemos escuchar precisamente cómo opinaba el padre López Guerrero. Sabemos ya, como te dije muy bien, que en ese universo hay criaturas, excelsas criaturas muy espiritualizadas, que llamamos ángeles, y que tienen una jerarquía que son muy superiores a nosotros, muy cerca de Dios, son enviados divinos, pero aparte de eso, evidentemente tienen que vivir en algún sitio, ¿no? El universo tal como lo concebimos, aunque el espacio-tiempo sea una ficción nuestra, en realidad todo funciona como si fuera real, tal como estamos nosotros. Entonces, tiene que haber planetas, tiene que haber astros, donde vivan los ángeles, especiales para ellos, y para otras civilizaciones también, porque no va a haber una graduación de personas más o menos espiritualizadas, y además, igualmente, con una civilización más alta que la nuestra o más baja, en fin, de todo. Eso explicaría tantos avistamientos que hay ya reconocidos por gobierno y por todos de que somos visitados. Pues parece, Juanjo, que para algunos miembros de la Iglesia había o hay muy pocas dudas, ¿no?, al respecto. Sí, pero claro, son muy poquitos los que Por desgracia. los que piensan así, ¿no? Claro, yo lo que creo es que el ser humano es como es y no lo vamos a cambiar. Entonces,
Jesús de Nazaret nunca fundó ninguna iglesia, ni se le pasó por la cabeza. Eso fue un invento posterior de un señor que se llamaba Pablito de Tarso, entre otros, y Pedrito también, que hizo lo suyo. Pero bueno, que este Pablito se fue en sus viajes mediterráneos organizando, creando iglesias, creando la liturgia, etcétera, y bueno, pues así empezó aquello a prosperar. A Pablito lo matan en el año 67. Bueno, pues 20, 30 años antes, desde que prácticamente lo derriban del caballo, que habría que saber qué pasó cuando lo derribaron del caballo, bueno, pues el hombre tenía sus neuras y yo pienso que el tipo se pasó de la raya 50 pueblos. ¿Por qué? Pues porque Jesús jamás habló de las cosas que hablaba Pablito, nunca. Y no despreció jamás Jesús de Nazaret a las mujeres. Yo invito a vuestros oyentes que se lean las epístolas, pues se van a quedar alucinados, porque desprecia absolutamente a las mujeres y les dice: no hagáis preguntas en la iglesia, hacerlo en casa a tu marido, al que está sometido. Bueno, es de locos, es de locos. De hecho, Juanjo, hablando precisamente de este desprecio a la mujer, hay quien sostiene, por ejemplo, que el personaje de María Magdalena, tanto como Juan el Bautista en su momento, casi que se ven obligados a citarlo ya en el Nuevo Testamento porque debía existir cierta tradición oral, su representación, su importancia en la vida de Jesús era tan significativa que casi no tenían oportunidad de ocultar a estos dos personajes, si no los habrían eliminado también de este Nuevo Testamento. Ahí un poco la importancia y la vinculación, en el caso de María Magdalena y otras mujeres, con Jesús, pero que si hubieran podido casi que las habrían eliminado del relato. Pues sí, porque la mujer en aquellos momentos, era de segunda división o de tercera división. Entonces, hay un pasaje muy interesante en la vida de Jesús que él ordena que se escojan 12 mujeres que van a acompañar a Jesús y se van a convertir en heraldos y propagadoras de la buena nueva, y lo hacen. Una de ellas era la de Magdala. Entonces, bueno, esto debió ser un escándalo fantástico en el pueblo judío y en los propios discípulos, varones, pero Jesús de Nazaret lo tenía muy claro y siguió adelante con eso, ¿no? Luego el Pablito, el misógino, pues se ocupó de escribir cosas que no tienen ni pies ni cabeza, que no jamás las dijo Jesús, las dijo él. Bueno, es un desastre. Yo he escrito un libro que no se ha publicado todavía, que se llama Pablito. Así, simplemente Pablito. Y le doy un buen repaso. ¿Sí? Oye, volviendo al libro, a mí me gustaría contar, una cosa que van a constatar los lectores de inmediato que abran las primeras páginas, y es que, como todos los libros de Juanjo, suelen estar ilustrados por dibujos de su propio puño, pero me ha llamado la atención que en esta ocasión en muchos de ellos pones visión remota o método Silva. Perdóname que te interrumpa, Juanjo, por si me gustaría añadir a este comentario, a esta pregunta que ha hecho Josep. No sé si se habías terminado, ya habías terminado. Bueno, sí me gustaría decir que posiblemente los dos grandes referentes en cuanto al periodismo y divulgación de estos temas en España, también en Latinoamérica, que es Juan José Benítez y fue nuestro querido Fernando Jiménez del Oso. Hay que decir que los dos dibujáis como los ángeles. Y estos ángeles son de los de verdad. Son de los buenos. No, a mí me divierte mucho dibujar. Y bueno, lo que decía Josep, para mí me parece muy importante porque, a ver, yo hice hace muchos años el curso de control mental de Silva y aprendí muchísimas cosas. Y entonces una de las cosas que me enseñaron es a la visión remota. A proyectar la mente a determinados lugares y en determinadas épocas. Y entonces, al principio lo hice un poco casi por divertirme, pero luego ya me empecé a envenenar y me di cuenta de que aquello tenía, mucha fuerza, ¿no? Yo cuando estaba Moisés, había un pasaje sobre Moisés en el Sinaí, etcétera. Yo hacía una proyección mental a la época y al lugar. Y entonces lo que yo veía lo dibujaba.
Entonces, bueno, pues yo veía pues a Moisés, veía a estos seres. Me llamó mucho la atención porque los seres que salían de esos cubos con ojos, con ventanillas, que se posaban en el macizo del Sinaí, algunos tenían 2 cabezas. Y yo empecé a pensar, dije, vamos a ver, ¿por qué Yahvé prohíbe que se hagan imágenes de lo que está arriba y de lo que está abajo? Y puedes decir, bueno, pues prohíbe para que no cayeran en la idolatría. Vale, de acuerdo. ¿No será también que no les interesaba que el pueblo supuestamente judío viera cara a cara su verdadero aspecto? El verdadero aspecto de estos seres. Claro, pero luego están las contradicciones, porque el Arca de la Alianza tiene 2 ángeles que son descritos con una precisión milimétrica para que hagan precisamente de transmisor. Bueno, es que de y hecho, eso es idolatría. Siempre hemos dicho que prácticamente Yahvé redacta un prospecto de IKEA, básicamente para montar el arca. Es al detalle, ¿no? Como de hacer el Arca de la Alianza. Es bueno, que es una verdad. Estás apuntando un tema súper importante. Durante mucho tiempo yo me he preocupado de estudiar lo que llaman los códigos secretos de la Biblia. Uh-huh. Y me quedé asombrado. Consulté, contrasté, volví a estudiar, volví a leer, y efectivamente en los 5 libros del Antiguo Testamento están encriptados mensajes que solamente son o están vigentes en el siglo XX y XXI. No es futuro, sino hechos que han ocurrido. Y yo me pregunto, vamos, Moisés era imposible, ni nadie de su banda, que pudieran encriptar, si escribieron el Antiguo Testamento, era imposible que encriptaran nada de esto, porque no tenían conocimientos, ni sabían lo que iba a pasar. Sí lo sabían, seguramente, el equipo. ¿Por qué? Porque seguramente dominan el tiempo. Yo recuerdo una investigación que hice en Argentina, de un señor que iba corriendo, haciendo footing por el campo. Aparece una nave, desciende, lo meten en la nave y se lo llevan hacia la cordillera de los Andes. Y el tipo me decía, yo pensé que nos estrellábamos contra la montaña. Y de repente, cuando estábamos a punto de estrellarnos, la cordillera se abrió. Muchos metros de montaña se abrieron y entramos dentro. Allí había más gente, más naves, y lo llevan a una sala. En esa sala hay varias grandes pantallas con escenas. Y le dicen, fíjate en esa pantalla. Y me dice, bueno, en esa pantalla yo vi una guerra. Y me dijeron, esa guerra es la guerra de las Malvinas. Estábamos 2 años antes. 2 años antes ocurrió esto. Y el pobre Ricardo, cuando lo regresaron a su casa, a su pueblo, estaba tan agobiado, tan abrumado, que lo contó. Se enteraron los militares argentinos, pensaron que era un espía inglés y lo torturaron y le rompieron un brazo. Vale. ¿Eso cómo se hace? Pues sencillamente controlando el tiempo, algo que nosotros no sabemos hacer todavía. Juanjo, dices en Las guerras de Yahvé, en este libro, que has hecho un estudio comparativo del Antiguo Testamento con lo que has investigado acerca del fenómeno ovni prácticamente en estos 51 años de búsqueda ininterrumpida, ¿no?, que llevas. ¿Qué has encontrado? Y aquí voy al Juanjo, quizás no la visión personal después de estos años de investigación, sino la visión del periodista. Es decir, ¿qué prueba o pruebas has encontrado que te lleven a decir esto de aquí, sin duda, tiene que ver con los primos de arriba? La prueba que ofrece el periodista, no la que puede ofrecer el Juanjo más personal. Mira, yo he aprendido a través del periodismo que las pruebas físicas son muy importantes, sean radares, huellas en el suelo, fotografías o filmaciones que sean auténticas. Todo eso es súper importante, por supuesto. Pero para mí lo más importante es la palabra. Es decir, cuando un testigo te cuenta, o 50 testigos te cuentan lo que han visto,
y no entran en contradicción y vuelves a interrogarlos en diferentes oportunidades y siguen contando lo mismo, para mí es lo más importante, la palabra de la persona. Esa palabra, en otros aspectos de la vida, pueden llevar a la persona a la cárcel o a la libertad. Claro. ¿Por qué a la hora de contar algo relacionado con el tema OVNI la gente no le da crédito? Pues probablemente por miedo, por inseguridad, porque están muy contaminados por la sociedad humana. El maldito que dirán, ¿no? El que dirán, el yo no puedo comprometerme porque claro. soy catedrático de no sé qué claro. universidad claro. y me cortarían los presupuestos y me etcétera, 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 ¿no? He visto a Josep que estaba ahí toqueteando. Porque estaba intentando grabar un vídeo para las redes sociales. Es muy inquieto el muchacho. Mira que es el más, iba a decir el mayor, bueno, vamos a dejarlo el más adulto de este equipo, pero es muy inquieto, no para, así que... Bueno, el mayor es Juanjo. Sí. El veterano. Bueno, pues sí, Laura, vamos a intentar determinar cómo eran esos dioses del pasado, que nada tienen que ver con los dioses monoteístas de ahora. Y bueno, porque hubo un tiempo, evidentemente, en que estos dioses además tenían un aspecto muy peculiar. Si te parece, vamos a escuchar algo antes. Más de 200 figuras como esta pueden ser contempladas en la actualidad en el Valle de Nazca, probablemente una de las zonas más secas de la Tierra. Aquí no llueve nunca, o casi nunca. La corriente de Humboldt, en las costas del Pacífico, 3 grados por debajo de la temperatura del aire, es la responsable de esta extrema aridez. El índice de precipitaciones es realmente angustioso, apenas 1 centímetro cúbico al año. Y esas pocas gotas de agua se reparten en unos 30 minutos cada 2 años. Esta circunstancia ha permitido, en definitiva, que las líneas, pistas y figuras de Nazca se conserven casi intactas a lo largo de los siglos. Y a la ausencia de lluvias hay que añadir también otro interesante y peculiar factor que ha preservado casi milagrosamente la integridad de este tesoro. Los guijarros de la pampa, sometidos durante el día a fuertes temperaturas, acumulan el calor, creando una especie de colchón que aísla la superficie del terreno y sobre el que se deslizan vientos y arenas. Bueno, pues esto era otro fragmento de esa serie maravillosa, Planeta Encantado. Además, nos lleva un poco a la pregunta que Jesús había formulado hace unos minutos, ¿no? No hay que ver a estos dioses de los que estamos hablando, no da la sensación de que haya que ceñirlos a un espacio y a un pueblo determinado, sino que precisamente da la sensación de que estos dioses, fueran quienes fuesen, se aparecieron a más pueblos del pasado. Nazca, por ejemplo, es de lo que estabas tú hablando precisamente en este fragmento. Estaban estas figuras, da la sensación que estaban hechas para ser vistas por los dioses, pero si es así, ¿para qué dioses? Pues obviamente para dioses, entre comillas, que podían volar. Hay muchas teorías sobre las figuras de Nazca y las líneas de Nazca. Yo estoy en desacuerdo con casi todas, porque, bueno, pues que podían ser trazadas con cañas y con cuerdas, y bueno, pero no se puede explicar que guarden relación o proporción una figura que está a 18 kilómetros de la otra. Tendrías que ser alguien capaz de volar para poder conseguir esa semejanza, ¿no? O esa... No sé. Esa perfección, ¿no? Quizás. Sí. Y entonces nadie volaba, que sepamos. Que sepamos, claro. Pero es que hay muchas historias, muchas supuestas mitologías, por ejemplo en América, donde te hablan de dioses que descendían, que se mezclaban con los naturales, con los nativos. Bueno, de hecho, Moctezuma II, unos años antes de que llegaran los españoles a México, tuvo la ocasión de comprobar y de escuchar testimonios de lo que llaman los presagios de Moctezuma. Durante varios años aparecían espadas en el cielo, aparecían individuos sin cabeza, aparecían, bueno, una serie de extraños fenómenos, un pájaro que tenía la cabeza como un espejo, que es capturado y llevado al templo, al palacio donde vivía Moctezuma II, y nadie sabe qué es aquello. Entonces, todo esto
les advierte o les avisa, se llaman los presagios de Moctezuma, de que va a venir algo que va a ser problemático. Y efectivamente. Y cuando llegan los españoles con sus barcos, los toman por dioses casi. Estos dioses, Juanjo, del pasado, si nos remontamos mucho más tiempo atrás, tendrían algo que ver con esas escenas que a veces encontramos en el arte rupestre, y ya nos remontamos mucho más tiempo atrás. Sí, claro. Claro. Yo pienso que estas civilizaciones, las que sean y cuantas sean, están aquí desde el principio de los tiempos. Y no solamente están aquí desde el principio de los tiempos, sino que probablemente, y esta es otra hipótesis de trabajo, probablemente son los responsables del nacimiento de la inteligencia humana. Yo he estudiado esto a fondo y hay un primate que se llaman los lémures, sí, que están fundamentalmente ahora en Madagascar, que probablemente pudieron ser intervenidos genéticamente. Y de ahí derivó lo que hoy conocemos como el ser humano, ¿no? Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, pues es una frase interesante y polémica, ¿no? Porque ¿por qué Dios habla en plural? Claro. Sí, yo quería regresar al argumento previo de Juanjo, que me parece que puede abrir un interesantísimo melón, que es el de los presagios. Porque hay una corriente cada vez mayor de ufólogos actuales que estamos en la línea de que precisamente esos signos que se ven en los cielos están advirtiéndonos de algo. Es decir, son como una especie de guía o de advertencia de que algo mal estamos llevando a cabo. Mira, yo no sé si estamos llevando algo mal. Probablemente sí, porque el mundo es un verdadero desastre. Pero yo creo que quizás la misión de estas civilizaciones no es dirigir a la humanidad férreamente. Pueden dirigirla en momentos concretos y determinados para que aparezca una religión, para que haya una aparición mariana, para que se gane una batalla contra no sé quién. Pero no tienen, creo yo, la capacidad de manipular a la humanidad en una sola dirección. Es muy difícil. Yo no creo en la libertad. La libertad es un bello sueño. Pero en un lugar como este es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos toda la información. Por tanto, no podemos ser libres. Queremos ser libres, pero es muy distinto. Entonces, te iba a comentar algo y se me... Ha ido el santo. Se me ha ido. Bueno, en cualquier caso sí parece que esa especie de control o de guía ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y que esa historia de la humanidad les ha atribuido la categoría de dioses cuando en realidad estaríamos ante un ejército, ante unos conquistadores, porque nadie invierte en crear una humanidad. Tú hablabas de que nos han dado la inteligencia sin un propósito. Tal vez hacernos esclavos, como sugería Freixedo y otros, por ejemplo. Bueno, puede ser eso o puede ser sencillamente ver cómo evoluciona una especie, ¿no? Es decir, si fuera verdad lo de los lémures, ellos estarían controlando a ver cómo va esto. Por eso hay tantas apariciones, creo yo, de ovnis. A ver cómo va esto, cómo funciona, qué pasa aquí, hacia dónde van. Ha habido 2 guerras mundiales y no han intervenido. Se han lanzado 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki y no lo han impedido. Entonces yo creo que el final de la raza humana no depende de ellos seguramente, creo. Pero eso no quita para que estén vigilando, para que estén atentos, para saber qué pasa, ¿no? Cuando dices no han intervenido, 1945, los Foo Fighters, ¿no consideras una intervención? No, los Foo Fighters se empezaron a ver, como tú sabes muy bien, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo entre los pilotos, ¿no? Que aparecían esas bolas luminosas haciendo movimientos erráticos muy raros y pensaron todos que eran armas del otro bando, ¿no? Hasta que se demostró que no eran armas de nadie. Entonces, bueno, ¿han intervenido? Sí han intervenido, pero en épocas
en las que quizás no era tan importante porque las comunicaciones no eran tan fuertes. Si Huitzilopochtli condujo a los aztecas hasta México, eso intervino, por supuesto, en la relación con otras tribus de la zona, pero no con la gente de Alaska o de Angola o de España. Es decir, que era una intervención, sí, una manipulación, sí, pero no afectaba al colectivo, creo yo, de la humanidad. Entonces estaríamos diciendo que somos una especie de experimento, como quien tiene un hormiguero en su casa y va controlando. Por supuesto. Un hormiguero. Bueno, claro, es que sería el símil. Sí. Mira, por supuesto. Mira, yo lo he visto eso mucho en los contactados. Hay gente que entra en una nave, que los meten en la nave y les dicen no sé qué. Y llegas a otro contactado en otro lugar del mundo, les pasa lo mismo y les dicen lo contrario. Y todos los mensajes que van recibiendo los contactados, o casi todos, son contradictorios. ¿Por qué? Pues porque eso es un experimento. O ellos están haciendo un experimento o no sé qué buscan. Escucha, estamos en 2024. Está lanzado el Josep, Está lanzado, ya no. Me ha agarrado el micrófono, ya no deja hablar a nadie. Me lo he puesto a huevo. Estamos en 2024 y este año se van a cumplir 50 de Misión Rama. Sí, ya que hablabas de contactados, claro. Y ya que hablamos de casi la génesis de una religión, porque en 1974 te llegó aquel despacho de la agencia Cifra en el que, sin dudarlo, pusiste rumbo a Chilca, rumbo a Perú, y conociste a unos contactados que, bueno, cambiaron la vida de muchas personas, entre ellas a la de un servidor. Sí, bueno, llegó un teletipo, efectivamente, y a mí un redactor jefe que había en la Gaceta del Norte, que se llamaba Alfonso Ventura, me lo tiró así encima de la mesa y me dijo, mira a ver qué es esto. No, me dijo, coge 25.000 pesetas y mira a ver qué es esto. Y yo leo aquello y efectivamente, miembros del IPRI, Instituto Peruano de Relaciones no sé qué, dicen que han visto ovnis, pum, 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 pum. Y me fui allí, efectivamente, y estuve una semana grabando y hablando con el padre, con Sisto Paz, con Charlie, con todos los que pude. Y yo no daba crédito, porque aquellos hablaban con una seguridad increíble de que había un planeta que se llamaba Morle, que no sé qué, que venían de allí, que venían de Saturno, que bajaban, que subían. Y yo empecé a desmoralizarme, porque dije, esto no puede ser verdad. Y un día me llaman y me dicen, oye, tenemos un contacto un sábado, 7 de septiembre del 74. ¿Quieres venir al desierto de Chilca, al sur de Lima? Y dije, bueno, pero no puedes llevar las cámaras. Y dije, vale. Y efectivamente fui con otro grupo a ese desierto, un lugar inhóspito en aquella época, sin carreteras, sin pueblos, sin luces, sin nada. Y a las 9:30 aparecieron 2 objetos en silencio por encima de las cabezas. Yo pensé que me estaban tomando el pelo. Después yo me hice un replanteamiento de todo lo que decían los del IPRI. Y hoy sigo pensando que la mitad o más de la mitad de lo que decían era absolutamente falso. Falso o inventado o imaginado. Y en un momento determinado yo pensé que estos seres, estas civilizaciones, tus primos, que eran todos buenos y unos guías maravillosos, hasta que con el paso de los años y del tiempo me he dado cuenta de que no es así. Que puede haber seres benéficos y maravillosos, no lo dudo, pero también hay civilizaciones que matan sin ninguna explicación y sin ninguna justificación. Desde esa perspectiva, entonces, los contactados son una quinta columna. Los contactados, lo que decía antes, pueden ser manipulados. Es decir, les están dando mensajes, no sabemos para qué. Repito, puede ser un experimento de ellos. A ver cómo reacciona Pepito Pérez, que lo metemos en la nave y lo llevamos a la fosa de las Marianas, como le pasó al ingeniero Castillo. Bueno, y vas luego a un tipo que vive en Massachusetts y lo meten en la nave y le dicen otra cosa.
Entonces, claro, no te puedes fiar de los contactados. Sí te puedes fiar en el sentido de que están diciendo la verdad, pero no te puedes fiar del contenido de los mensajes. Bueno, pues es una pena porque ya nos quedan muy poquitos minutos, pero antes de terminar, Juanjo, sí me gustaría, porque sé que fue un gran amigo tuyo y que seguramente compartía tu visión de este asunto y de mucha gente también, ¿no? No solo de Juanjo Benítez, seguramente hay muchísima gente que piensa de esta manera, con respecto a las Sagradas Escrituras como un libro lleno de ovnis. Vamos a escuchar de nuevo al padre Enrique López Guerrero. La Biblia es el mejor tratado de vida extraterrestre que se ha escrito jamás. Porque es que desde la primera página hasta la última está llena de visitas de extraterrestres. Y no siempre son, podríamos decir, tan puros, tan espirituales como vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y como vemos cuando Moisés y todas esas cosas. No, algunas veces mandaban cosas muy gordas, como exactamente como esto, como exterminar pueblos. Bueno, pues esta música significa que estamos llegando ya al final de nuestro programa, de esta conversación. Qué pena, ¿verdad? Sí, la verdad es que se ha hecho cortísima. Se ha hecho muy corta, siempre se hace corto. Teniendo en cuenta que Josep ya ha cogido el micro como si estuviera en Operación Triunfo, pues... Pues eso, hemos escuchado, repito, al padre Enrique López Guerrero. Es evidente que su pensamiento estaba muy en la línea de lo que tú estabas precisamente comentando en estos últimos minutos, Juanjo. Sí, yo tuve la fortuna de conversar con él en muchas ocasiones. Discutíamos. Aquel libro, Mirando a la lejanía del universo, me pareció fantástico, sí, para la época y para su puesto y su cargo, ¿no?, como sacerdote. No estábamos de acuerdo en muchos aspectos, sobre el tema humo sobre todo. Pero bueno, yo creo y reconozco que tuvo un gran valor. El padre Platillo tuvo una enorme audacia, un enorme valor. Yo recuerdo, me contaba la propia Cristina, ¿no? Después de mucho tiempo, estando con el padre López Guerrero, decía que cuando se postuló su nombre para que fuera obispo de Jerez, un cargo importante, parece ser que el arzobispo de Sevilla dijo: hombre, una cosa es el cura de los ovnis y otra cosa es el obispo de los ovnis, y ahí ya se acabó la idea que tenía. Juanjo, vamos a llegar ya al final. A mí me da mucha pena porque se nos han quedado muchísimos contenidos pendientes, se nos han quedado muchísimos audios que queríamos que escucharas, porque yo creo que tanto la música como a veces las voces de grandes amigos, de buenas personas como Freixedo, como Enrique López Guerrero, pues nos llevan a un tiempo que nos remueve por dentro, ¿verdad? Nos remueve por dentro, pero bueno, con esto lo que te quiero decir es que te vas a tener que venir en alguna otra ocasión al Colegio Invisible para contar más cosas. Encantado. Y sobre todo ese día intentaremos que Josep tenga un ataque de tos, porque es que hoy se nota que quién es el que más se apasiona con este meterse asunto. Con alguien, Juanjo. ¿Tú sabes quién era Yahvé? Yahvé era Lorenzo Fernández. Bueno, pues nada, me acabo de llamar, no voy a decir lo que me acaba de llamar, pero bueno, en fin. Pues nada, chicos, que ha sido un placer. Juanjo, que tu camino sea feliz y pacífico. Moderadamente feliz. Y ya sabes que esta es tu casa, que cuando quieras tienes las puertas abiertas. Muy bien. Yo quería haceros un inciso, un paréntesis, de algo que creo que vuestros oyentes os pueden pensar. Es decir, este libro, Las guerras de Yahvé, se termina de escribir en diciembre del año 21 y aparece el día 18 de octubre de este año, 12 días después de iniciar la guerra de Gaza. ¿Alguien me puede explicar eso? Pues para intentar darle respuesta, lo dicho, te invitamos a que regreses en un futuro no muy lejano a contarnos tus nuevas aventuras, que seguramente van a ser muchas, tus nuevos libros, que seguramente van a ser muchos. Juanjo, es un privilegio siempre, es un placer de verdad estar contigo. Muchas gracias. José Jarro, compañero, pues
Hoy no has tosido. Es que llevamos además unas temporadas con Josep de programas, ¿no? Una sucesión de programas en los que no para de toser. Y hoy no se podía, hoy estaba con todos los sentidos puestos. Es evidente que tu mejor medicina se llama Juan José Benítez. Exacto. Está claro. Bueno, compañeros, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana y nada, que seáis felices. Bueno, Jesús Ortega, tú sí has estado pacífico. Es el escéptico del grupo y hoy se ha portado moderadamente bien. Moderadamente, un abrazo. Un abrazo, Laura Falcó. Pues un gusto como siempre y la semana que viene un poquito más. Seguimos una semana más, efectivamente. Y a vosotros, esperamos que os haya encantado este programa. Nosotros lo hemos disfrutado a pesar de que se nos ha hecho corto, con lo cual quiere decir que ha pasado rápido. Y esto es cuando estás a gusto, muy a gustito, que diría algún torero por ahí. Así que nada, os dejamos en la compañía de nuestra querida familia de No Sonoras y nosotros regresamos dentro de 7 días. Hasta entonces, por favor, que seáis muy, pero que muy felices.